Hola a todas y a todos, bienvenidos a este Filba Nacional, a este 10º Filba Nacional en Santa Rosa, La Pampa. Este panel de conversación se pregunta justamente por La Pampa, por la gran extensión, esa que se nos viene a la cabeza, no bien decimos La Pampa, cómo es mirar el vacío de cerca, cómo es escribir sobre ese vacío y qué es habitar un vacío que siempre se supone que es de paso, ¿no? Que lo atravesamos para llegar a otra parte. En esta conversación van a participar María Sonia Christoph, que es autora de Falsa Calma, de Desubicados, Bajo Influencia, Inclúyanme Afuera, Mal de Época. Está en estos momentos terminando de corregir, si no me equivoco, su próxima novela, que en unos meses ya la vamos a poder leer. Está Matías Apeño. Matías Apeño nació en Santa Rosa, La Pampa. Él es escritor, periodista, también es editor. Lo último que publicó es Guanacos y otros cuentos brutos, que está liberado en internet para quienes quieran leerlo. Él también es organizador de un muy lindo festival en La Pampa que se llama PAM. Lo organiza junto a Lautaro Ventimiglia. Es un festival de literatura y periodismo. Está también Osvaldo Baigorria, que es escritor, es periodista, tiene muchísimos libros publicados, entre ellos sobre Sánchez, Postales de la Contracultura, Indiada, Correrías de un Infiel, Cerdos y Porteños, Poesía Estatal. Tiene muchísimos artículos publicados sobre diversos temas, siempre vinculados con la contracultura. Es un gran viajero que pasó por grandes extensiones de vacío, ya nos va a hablar sobre eso. Y va a moderar la mesa Miguel Roth. Miguel Roth es periodista también, es cronista, lleva adelante un proyecto muy hermoso que se llama Angular, es una plataforma de periodismo narrativo. Él se especializa en periodismo humanitario también, vive en Colonia Santa Teresa, que es un pueblito pequeño de La Pampa, y también es un gran viajero itinerante por el mundo. Así que, bueno, muchísimas gracias. Recuerden suscribirse canal de YouTube, por donde todas las actividades de este Filba Nacional se van a transmitir. En nuestra web tienen toda la programación. Recién es jueves, quedan 2 días de festival. Así que bienvenidos y bienvenidas, y los dejo con este panel. Gracias. Bueno, qué bien, qué gusto encontrarnos de forma virtual. Muchas gracias al Filba, gracias Vicky por la presentación de cada uno. Y si bien algunos ya probablemente nos cruzamos en otro momento, este es oficialmente nuestro primer encuentro con Matías, con Osvaldo, con María Sonia. Así que qué gusto este momento. Y vi que ya hizo la introducción, así que vamos al grano, porque no tenemos tantísimo tiempo y creo que tenemos que aprovecharlo, más teniendo estos autores acá. Así que quería hablar un poco para arrancar justamente sobre los términos, ¿no? Sobre esto de la Pampa, que integra la Patagonia, aunque también le da nombre a otra región, porque bien conocemos quienes moramos en Argentina que existe una región muy importante que es la región pampeana, y que incluso la Pampa como tal tiene hasta más características representativas, si se quiere, en el imaginario de esta región, ¿no? Yo tiempo atrás había leído un artículo que justamente se había publicado en Argentina y también en España, al mismo tiempo, en el que hablaba de la Pampa como parte de la Patagonia. Y me llamó la atención que gran parte de los comentarios que salieron al cruce trataban de bruto al autor por incluirlo en la Patagonia, ¿no? Y ahí hay como una zona brumosa, que es interesante para analizar. La Pampa es la Patagonia, forma parte del centro de la Argentina como de la región pampeana. ¿Qué características distintivas tiene el centro de la Pampa? ¿Y qué características distintivas tiene la Patagonia como tal? ¿Hay una identidad pampa, acaso? ¿Tiene sentido saberlo? ¿Importa saberlo? A ver qué me dicen mis compañeros de mesa. Yo, si querés, arranco como local, como santarroceño pampeano, y simplemente quiero estar como vos escuchando a Sonia y a Osvaldo, que es un lujo compartir esta mesa con ella y con él. Osvaldo
lo conozco desde que empecé periodismo hace como más de 25 años, fue mi primer profesor en TEA, en el taller Escuela Agencia, así que es un gusto reencontrarme acá con él. Y bueno, esas son un montón de preguntas que no tenemos respuesta todavía los pampeanos y las pampeanas. Algunos se han interesado más por tratar de velarlas, y otros nos pasa por al lado esos debates. Incluso dentro de La Pampa hay como distintos paisajes. Puede ser que el este sea más bonaerense, que el oeste y el sur sí sea más estepa patagónica, nunca llegar hacia el oeste, hacia las alturas del oeste, ¿no? Hacia la precordillera, aunque desde el extremo oeste de La Pampa se puede ver ya las primeras estribaciones. El norte de La Pampa se acerca ahí a Córdoba, a Santa Fe, por ahí nos parecemos más a los puntanos también en algunas regiones, así que al estar rodeado de tantas provincias, tenemos abajo a Río Negro separados por el río Colorado, entonces por ahí en cuanto a la geografía, el oeste nuestro es el que por ahí se acerca más al paisaje de lo que se conoce como Patagonia. No sé si los que son del río Colorado hacia abajo nos admiten como patagónicos además, me parece que no. Nos dicen, no tienen montaña, no tienen mar, ¿de dónde son patagónicos? No sé, quizá también tenemos ciudades de 200.000 habitantes, 300.000 habitantes y de ahí para abajo. Bueno, quizá esos son paisajes urbanos y quizá Santa Rosa tiene más puntos en común con Buenos Aires que con una ciudad del sur patagónico. Así que bueno, son un montón de preguntas que por ahí no las tenemos respondidas, Miguel. María Sonia, Osvaldo. No sé, hay una pregunta a alguien que es a una persona que es patagónica acá, ¿no? Me parece dirigida a ella. No sé si esa es la pregunta respecto a cómo la gente de la Patagonia ve a las de La Pampa. Sí, qué sé yo. Hola, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estoy pensando que quizás, no sé, me gustaría pensarlo en otros términos, ¿no? Quizás digo en todo el imaginario, están muy separados narrativamente el imaginario patagónico del imaginario pampeano, ¿no? Porque además La Pampa es ese territorio tan tratado en la literatura, entonces me parece que ahí hay, y la Patagonia tiene una cosa bastante extraña a nivel narrativo, digo, que está bastante separada de todo ese imaginario, y de hecho hay digamos, me parece que incluso está muy plagada de voces extranjeras, independientes, digo, de los viajeros. Entonces, yo asocio mucho más la Patagonia a ese tipo de narrativas y la Pampa a una narrativa nacional, pero por supuesto que es otra Pampa, ¿no? No es la provincia. Entonces, me cuesta circunscribirme a una cosa de mapa para hablar de narrativa. Entonces, qué sé yo, sí, digamos, en principio pensé mi participación en esta mesa como parte de las narrativas, la Patagonia y las narrativas, ¿no? Y el movimiento y el viaje. Entonces me parece ahí que habría que ver qué pasa en ese entrecruzamiento, pero la verdad que como les comentaba al principio, la Pampa como tal, o sea, donde está transcurriendo esto, para mí es una zona de misterio y en el buen sentido, ¿no? Digo, por eso les contaba antes que había ubicado ahí mi novela, porque me parece precisamente como un territorio que da para la ficción, más allá de que lo hice por esa revista anarquista Pampa Libre, ¿no? Muy específicamente, digo, pero después, no, digamos, ahí también hay una letra, ¿no? Y hay una revista que se escribía de tal y cual otra manera. O sea, para mí incluso, les diría, para mí hoy La Pampa suena a una revista anarquista. A esa prosa totalmente vehemente, o sea, y estoy segura que no tiene nada que ver, pero no sé, me parece algo de cómo nos acercamos narrativamente a los territorios, ¿no? Y me parece que estos son espacios interesantes también para saber un poco qué pasa. Yo hace no mucho, o sí, digamos, ya hace mucho de todo, ¿no? En un punto,
pero digo, entonces hace mucho. Y me encargaron en una serie, una antología sobre Patagonia, y precisamente ahí dije, bueno, lo que quiero es sacar un poco narrativamente a la Patagonia del imaginario habitual, y por eso voy a hacer algo tan poco original como simplemente hacer una compilación de autores que estuvieron y autoras vivos y vivas, o sea, contemporáneos. Y en narrativa fue bastante complicado, ¿no? Y después, una vez que lo encontré, también ahí es interesante, bueno, tampoco me quiero centrar mucho en eso, o tal vez sí, pero después cambiar un poco de voces, ¿no? Digo, no sé, quiero decir, ahí con la narrativa patagónica hay todo un tema con el movimiento, los espacios, y la verdad que en todo lo que yo he leído de narrativa patagónica, en todo lo que tengo pensado, la idea de la pampa está bastante excluida. Entonces ahí se entiende a veces que, más allá de lo que diga la topografía, y sin ánimo de defender a comentadores porque seguramente lo hicieron con un tono que bastante desagradable, pero digo, es que hay algo ahí de los imaginarios, por lo menos narrativos, que juntos no están, ¿no? Lo digo por lo que sé de la narrativa patagónica, ¿no? La narrativa patagónica vista desde Buenos Aires también, bueno, ese es otro tema, pero bueno. Claro, okay. Bueno, ahí nos meteríamos, podemos llegar a eso, pero respecto a la narrativa, en el imaginario, justamente con esto que estás trayendo a colación, en la descripción misma de nuestro panel, Travesías, se afirma que la Pampa está asignada, así como tal, está asignada por la característica de ser un espacio que se atraviesa. Esto está muy relacionado con lo que estás planteando, ¿no? Bien podríamos decir que es un lugar de paso. Y ahí viene esta pregunta que queda latiendo también. ¿Son los llanos, estos espacios tan vastos, esta vastedad pampa, un lugar, espacios inhabitables? Digo, ¿es un lugar propicio solo para quienes se buscan esconder o quienes están de paso porque son forajidos, que después también nos puede contar de esos perfiles? ¿Son inhabitables estos espacios de tanta vastedad? Y, bueno, yo diría ahí, a mí la palabra travesía, cuando la primera vez que lo vi escrito como posibilidad de charla, de discusión en este panel, me hizo acordar a la escena que describe Sarmiento en Mundo, Civilización y Barbarie, que hablaba de que mediaba entre las provincias de San Juan y San Luis un desierto dilatado, un dilatado desierto que por su falta de agua le llamaban travesía. A mí me llamó la atención eso de por su falta de agua le llamaban travesía. En primer lugar, no me llamó la atención que algo que estuviera entre las provincias de San Juan y San Luis sea parte de ese desierto argentino, del cual la Pampa también es parte, ¿no? Ese famoso desierto, de la cual también la Patagonia es parte, fue definido como desierto en el imaginario del siglo XIX, y bueno, y Sarmiento allí hablaba por su falta de agua, le llaman travesía. Entonces ahí relata la famosa escena en la cual un puma, llamado Tigre allí, persigue a Facundo Quiroga, y ahí viene digamos, el nombre del Tigre de los Llanos. Entonces, lo interesante es que en la misma pregunta, al llamado de este panel, me parece que hay influencias de ese determinismo del medio ambiente, determinismo de la mesología, lo que en el siglo XIX se llamaba la mesología, que era el estudio del medio ambiente, en el sentido del suelo, la geografía, el clima, la influencia de ese medio en las personas. El mismo Sarmiento, en Facundo, trata de describir a la República Argentina y su aspecto físico, dice, y los caracteres, hábitos e ideas que ese medio ambiente engendra, ¿no? Como si hay algo en las regiones que engendraría un tipo de habitante. En este caso, un habitante de paso sería, porque la travesía es un lugar que, como bien has dicho, Miguel, se atraviesa.
su propio nombre lo indica. Un lugar en el que supuestamente no hay nada, ¿no? En el medio, entre un pueblo y otro, no hay nada. De hecho, Martínez Estrada, pese a que Sarmiento, por su manera de tratar de impetuosamente y violentamente imponer la civilización sobre lo que se llamaba barbarie, Martínez Estrada, en la radiografía de La Pampa, hace la misma operación. Dice, bueno, La Pampa es un lugar determinado, en el cual entre un pueblo y otro el camino no interesa como camino, es espacio a recorrer. Lo único que hay, el habitante de La Pampa siempre es oriundo de otro lugar, de La Pampa en el sentido no de la provincia, ¿no? Desde luego, de La Pampa en el sentido amplio del término, siempre es oriundo de otro lugar. Hasta el ombú, que es el árbol de La Pampa, es oriundo de otro lugar. Entonces, y el ombú solo sirve para dar sombra al viajero, que está de paso, descansa y sigue viaje. O sea que ya hay toda una serie de ideas en el imaginario de la literatura nacional sobre lo que significa habitar esos llanos. Y esa idea no es muy positiva, en general, no es positiva. Por ejemplo, para Sarmiento, la llanura, el hecho de que el ser humano, cuando está en la llanura, mira hacia el horizonte y no ve nada, y eso lo hace dudar y lo hace imaginar peligros en el horizonte, peligros muchas veces reales, ¿no? Ahí puede estar lo salvaje, la fiera, ¿no? Entonces, el habitante de ese lugar es propenso, según Sarmiento, y luego un poco para Martínez Estrada, al autoritarismo, porque el medio influiría sobre el habitante de tal manera que lo hace propenso a usar la fuerza bruta, el despotismo, el autoritarismo, tiene que defenderse de los peligros de alguna manera. Y eso me parece que quedó un poco impregnado, ¿no? Esas ficciones del siglo XIX quedaron impregnadas. A mí me parece que yo tengo la creencia de que la identidad sirve para construir ficciones. Ficciones literarias y ficciones que pueden ser orientadoras, a veces de espacios políticos, ¿no? Como la ficción, esa ficción construir naciones, pero no hay que tomarlas como algo realmente definitivo, esencial, ¿no? Especialmente cuando hablamos de rasgos, ¿no? Por ejemplo, en el caso tuyo, Matías, cuando estudiaste en TEA, yo nunca te vi como un estudiante pampeano, ¿no? Te vi como un estudiante. Y bueno, a mí me parece que las identidades son cosas más contingentes, procesuales, en construcción, a veces fruto del azar. Y no sé si el medio es tan determinante. Puede que determine algo, como la astrología, ¿no? O sea, los astros pueden tener alguna determinación sobre la personalidad, pero no sé si es tan determinante. Eso a la pregunta sobre los rasgos pampeanos o cómo se lo puede ver a lo pampeano desde Buenos Aires, que es de donde yo lo veo, ¿no? Quizás digo, ¿no? Quizás por ahí no como rasgos. Yo estaba pensando, ¿no? Digo, todas las veces que he mirado, digo, la narrativa patagónica ahí, pienso en esas series, ¿no? Y digo, en realidad me detesto tratando de buscar rasgos en común, y quizás no son los del al modo Hippolyte Taine que vos decías recién, ¿no? Baigorria, pero sin embargo, tal vez hay otras cosas que la misma narrativa va alimentando otra narrativa con la cual conversar, y además también incluso en términos históricos, ¿no? En toda la historia que da lugar a esos procesos culturales que se han dado en ese lugar, y que de alguna manera, digo, aunque sea dejando eso completamente atrás, es algo con lo que hay que conversar, ¿no? Eso es interesante, digo. Uno, por supuesto que sabemos perfectamente a qué te referís, y lo último que queremos pensar es una cosa esencialista, pero digo, hay algo de los lugares que son atravesados por, como vos decís, sí, qué sé yo, los astros, quizás un rasgo del ambiente y varias cuestiones culturales que ocurrieron, históricas que ocurrieron nada más que ahí. Y es verdad que en el sur ha habido mucho movimiento, ¿no? Actual, reciente, digo, me parece que eso informa a las narrativas de forma bastante potente.
en ese sentido, y agrego, y te dejo lugar, respecto a lo histórico y a la terminología, a mí me parece súper interesante cómo el término desierto, ¿no? Comenzó a designar a La Pampa y a varias regiones de Sudamérica como espacios que eran poblados, pero que debían ser despoblados para resultar útiles, ¿no? Y es curioso también que entre ese hecho y la toponimia oficial Pampa, hoy por hoy, la actual, hay una relación curiosa. Si ustedes se fijan en el mapa pampeano, por ejemplo, hay una toponimia oficial entre católica y militar. Santa Rosa, yo vivo en Colonia Santa Teresa, Santa Isabel, San Miguel Arcángel y tantísimas otras más. Y, por otro lado, General Pico, General Hacha, General Campos, Teniente General Mitre. Es curioso al mismo tiempo que en los últimos años todos los departamentos pampeanos, en contraposición a esto, tienen nombre ranquel. Eso implica que previo a esta ocupación de la que estamos hablando, previo a eso había una presencia. No era un territorio entonces despoblado, no era un desierto como tal. Ese desierto apareció en el imaginario a fuerza de las narrativas que se instalaron, ¿no? Que después, obviamente, les fueron funcionales para despoblar estos territorios y que estos después les sean útiles. Matías. Claro. Sí, no, coincido, porque definirlo, el blanco lo definió como desierto esta zona, entonces si era desierto había que avanzar sobre el desierto. Y no, había gente, había pueblos ranqueles, salineros, huiliches, que fueron masacrados. Y se dieron unas pequeñas hectáreas allá en el oeste, donde no había agua, era todo médano, y ahí malvivieron. Las concepciones de la palabra travesía, yo la conocí cuando la empecé a ver en mapas viejos de La Pampa, chiquitito, así como se pintan los mapas, los salitrales, así con esos puntitos, decía travesía, travesía, travesía en distintos lugares. Y José de Petris, que también está formando parte del FILBA, me dijo que la travesía era el lugar donde tenías que ser muy vaquiano para salir vivo del otro lado. Había que atravesarlo ese lugar porque no había agua, no había gente que te ayudara, no había sombra, no había animales para cazar. Era un lugar que había que atravesar. Y lo cuenta muy bien en las memorias de Santiago Avendaño, del cautivo, que salió en la colección del Elefante Blanco, que él se escapa de las tolderías y eso no salió de lo peor. O sea, lo peor no era la toldería, lo peor era sobrevivir haciendo ese traspaso, atravesando esa travesía hasta llegar a la llamada civilización. Y bueno, ahí casi muere ahí, no muere en la toldería, sino que casi muere en una travesía donde tenía que tomar, dice, agua de un arroyo que era amarillo, de tan infecta que era ese agua. Y travesía, nosotros con la que era mi mujer en el 2002, hicimos una editorial, una microeditorial que le pusimos de la travesía, porque yo ahí conocí ese término y era el 2002, donde la Argentina, ustedes recordarán lo que era, y no sabíamos lo que venía. Atravesarlo y no sabíamos que había que ser vaqueano para sobrevivir y pasar para el otro lado a una realidad mejor. Y para terminar, digo, hoy me parece que la travesía estamos... que, bueno, es una travesía que tenemos que inventar cosas para salir lo mejor posible, porque no sabemos dónde conseguir los recursos, cómo se consiguen, y es algo distinto, nuevo, muy extraño. Entonces me parece que como concepto me gusta la travesía, eso. Momentos quizá históricos también, que hay que pasarlos lo mejor que se pueda. Osvaldo, me pareció que ibas... Sí, me pareció muy interesante la reflexión, ¿no? Ahí de Matías, haciendo referencia también a las memorias del cautivo Santiago Avendaño y los ranqueles. Bueno, a mí es un tema que me interesó, la travesía siempre en diferentes formas, ¿no?
bueno, no sé, en Correrías de un infiel, mi novela situada en la región pampeana, si bien no en la provincia de La Pampa, pero haciendo referencias a lo que era toda esa región dominada por ranqueles, huiliches, tehuelches y picunches y otras poblaciones. Y también en mis libros sobre los crotos, ¿no? En Pampa y la Vía, anarquismo trashumante. Bueno, sí, claro que es un concepto que es muy atractivo, sí, por supuesto. En cierto sentido, la vida misma es una travesía, ¿no? En la cual estamos siempre pasando de un lado al otro y las cosas pasan y se interpenetran, se suceden unas a otras y de pronto, bueno, nos encontramos en otro lugar en el que no esperábamos estar, ¿no? Así que sí, y coincido, claro que no era un desierto. Mejor dicho, quizá era un desierto en el sentido de estar despoblado, ¿no? Toda esa región pampeana, pero no era un desierto en el sentido de algo vacío, ¿no? No era vacío en ese sentido, en el sentido más absoluto del término. Así que, sí, lo que ocurre es que a mí me parece que uno tiende a romantizar, es decir, a construir personajes de romance, de novela, de ficción, a ciertos sujetos que atraviesan esos espacios, ¿no? Y una cosa, ahí me parece que un poquito, a veces hay que no abusar de esa, digamos, de esa asociación entre arte y vida, y ahí separar un poquito y decir, no, bueno, no todos los licrotos, peones golondrinas, lingeras que iban en esas travesías por esos campos, eran personas felices, estaban buscando tal vez algún tipo de utopía sin techo, ¿no? En la Pampa, una especie de, no sé, buscando ciertos oasis para calmar la sed del deseo, cuando la sed del deseo no se calma nunca y siempre quiere ir más allá y se funde entre la tierra y el cielo. Y entonces, qué sé yo, podían tener vidas que quizás esos relatos le daban, como diríamos, combustible para seguir adelante con sus vidas. Y lo mismo se puede pensar con los habitantes originarios, ¿no? Los pueblos originarios, ranqueles y otros. Bueno, no necesariamente eran pueblos felices, llegaron también a un territorio que aparentemente estaba muy despoblado antes de la introducción del caballo, ¿no? Antes de la cultura ecuestre del siglo XVII aproximadamente. Era un territorio que era muy difícil de recorrer. El caballo que justamente traen los españoles, los criollos españoles, permite a los indígenas atravesar toda esa extensión, desde la cordillera hasta las puertas de Buenos Aires, alimentándose de ganado cimarrón, entre otras cosas, y luego del ganado de los propietarios cristianos. Pero digo, me parece que hay un encuentro entre dos culturas en un territorio relativamente despoblado. Esto me parece que sí es interesante tener en cuenta. Ocurre en esos siglos dos culturas, una que proviene del oriente, bueno, de oriente, quiero decir, del este, y otra que proviene del occidente, mapuche, ¿no? Una cristiana, otra mapuche, y se encuentran. Claro, por supuesto que había tehuelche, huiliche, pero no podían recorrer grandes distancias a pie. El caballo es el que permitió recorrer esa travesía, ¿no? Y esas travesías diversas que existen en la Patagonia o que existían en la Patagonia y en la Pampa. Y de pronto, si no fuera por ese caballo, que fue una importación, algo importado, bueno, quizá no se hubieran encontrado. Esas culturas luego se encontraron y, por supuesto, fue un encuentro trágico, ¿no? Que todos conocemos. ¿Cuál fue el resultado? En la cual la cultura más fuerte económicamente y tecnológicamente se impuso sobre la otra, ¿no? Pero, bueno, un poco me fui de tema, pero quiero decir que, claro que existe esto existe como, digamos, en nuestro imaginario existe como algo muy real en la Argentina, que es el tema del desierto, por un lado, y el atravesar el desierto, y por otro lado, en la vida misma de las personas. Quizá, no sé, podríamos aventurar que un rasgo de los argentinos, constitutivo, de cierta identidad, podría llegar a ser esta presencia traumática de lo desértico y del atravesar un espacio hostil, ¿no? Hostil para la vida y pasar al otro lado y salir para adelante.
Supongamos que se quiere hacer una ficción orientativa de la identidad nacional. No pocos de sus relatos con los que me he cruzado, de todas maneras, tienen a estos escenarios como lugares de travesía. También aparece, y mucho, la presencia de quien habita estos lugares, que habita el Salitral, que habita pequeños pueblos, que habita en General Pico, por decir, y no es que están de paso, moran allí, están en el camino, si se quiere, pero lo ocupan el camino, viven ahí. Qué desafío la narrativa de narrar, justamente, valga la redundancia, a quienes viven en el camino, ¿no? Viven en ese espacio que ustedes ahora están planteando como de travesía, de paso. Me imagino como algo complejo también, obviamente, de abordar, ¿no? Cuando muchas veces el tener una locación determina no solo el espacio en sí, sino también lo que vas a decir. María Sonia, te corté. No, decime, perdón. No, bueno, esto, a mí me parece como fuerte, curioso, que puedan narrar, porque lo he encontrado en obras de los tres, en estos espacios, estos escenarios, estos entornos, como locaciones habitadas, y no como algo que se atraviesa y ya nada más, no como un lugar de paso, ¿no? Sino como ocupado. Sí, sí, qué sé yo creo que también hay que pensar, adhiero a lo que decía Baigorria de no romantizar las travesías, ¿no? Y digo, también a veces las travesías hay que pensarlas como gestos obligados, como incluso gestos de rechazo. Porque uno dice la palabra travesía e inmediatamente se le pegan a ese concepto todas ideas romantizadas, incluso de la época en que había revistas como de tapas brillosas, ¿no? Muchas veces, incluso en la cosa de la transhumancia, hay una cosa de carencia, de exilio, y en el mejor de los casos de rechazo. Yo estaba pensando recién, acordándome de esta gran caminata que se acaba de hacer ahora, durante 2 meses, desde marzo hasta ahora, el 22 de mayo, que hicieron las mujeres de pueblos indígenas desde el norte y desde el sur. Y es interesante porque hay una mujer de General Pico, precisamente. Y entonces hacen esta caminata con las mujeres mapuche de la zona de la cordillera, de la zona de Chubut, donde ahora hubo todos estos incendios, y para reclamar contra el terricidio, ¿no? Para reclamar contra todas las formas del terricidio que conocemos, desde las decimonónicas que estamos contando hasta las actuales que lamentablemente no paran de crecer, ¿no? Digamos, todas las formas del extractivismo que conocemos, en forma de minerías, incendios, extracciones de hidrocarburos. Y me parecía interesante también ahí, incluso buscando un poco revisando un poco acerca de esta caminata, porque además la caminata es un tema que particularmente me interesa mucho, y es bastante interesante también, digo, por ahí tenemos, por ejemplo, qué sé yo, la caminata de Gandhi en la cabeza, las caminatas de las madres de Plaza de Mayo, y se me pegó también esta caminata de todas estas mujeres indígenas atravesando todo el país en forma claramente precaria para reclamar por modos de vida muy precarios y por por cualquier tipo de razones, salvo románticas, ¿no? Digo, toda la cuestión, digo, me parece que se responde con una travesía a todas estas carencias, violaciones y masacres de las que estamos hablando, ¿no? Porque de eso estamos hablando desde el siglo XIX en adelante. Y esto no quiere decir, por supuesto, poner persecutoria personalmente, cada uno, o sea, yo misma leo y he leído y seguiré leyendo viajeros que me parecen extraordinarios y extraordinarias, y por supuesto signados por su época, digo, tampoco Claro. estoy de acuerdo con ahora andar persiguiendo de esa manera, pero digo que muchas veces en la travesía hay una forma de protesta, de denuncia, de carencia, de reclamo, de falta, de... Sí, aparece
en una de las obras que mencionaba Osvaldo, de su autoría, de la vida de Lincheras, y que apareciera esa utopía de los sin techo, como dijiste, me parece una descripción muy gráfica, ¿no? Y que muchos de ellos se distinguían justamente no por hacerlo de forma azarosa, había una intencionalidad en ese caminar, en ese moverse también, ¿no? Justamente para separarse también de ideas, de prácticas que ellos consideraban contaminantes o dañinas. Y vinculado a esto que planteabas previamente, ¿no? Del extractivismo. Y sí, es cierto, es muy cierto que la Patagonia como tal es un lugar codiciado, ¿no? En un montón de términos, en un montón de modos. Y me pregunto si como desde lo literario también es un lugar codiciado, que al comienzo decías, María Sonia, se ha escrito y tantísimo de la Patagonia, como tal, se ha dicho muchísimo. Para nosotros como autores sigue siendo un lugar codiciado, un lugar al cual llegar. Es un desafío para nosotros como autores. Desde lo espiritual también me lo pregunto, ¿es un lugar codiciado? ¿Implica un recurso espiritual diferente al que puede ofrecer otros lugares? Matías. A mí me interesa el pueblo dentro de la geografía patagónica, pampeana, argentina, y vinculándolo con esto que vos decías, si es habitable el lugar, sí, es rehabitable esta geografía, pero el pueblo creo que hay un montón de novelas de pueblo en la literatura argentina y mundial, pero de las ganas de irse de ese pueblo. Yo creo que está bueno irse para tener la opción de volver en algún momento, pero irse. En los cuentos de mi libro de cuentos, el último, trato de contar ese agobio de dos pibes adolescentes que juegan a juegos de vida o muerte por el agobio que sienten en ese pueblo donde no les saben que si se quedan no les va a pasar nada en toda la vida. Y juegan a vida o muerte. Bueno, por el lado de los pueblos a mí me parece que hay un montón de cosas para contar, y esto del infierno grande es verdad, de pueblo chico infierno grande, pero también son lindos micro oasis. Vos has recalado en un pueblito, yo no lo conozco, pero por lo que he visto es hermoso, la placita, los árboles. Ángeles Alemandi, que es otra escritora que participa de este festival, se ha venido de Santa Fe, renegó, se quería matar cuando fue a vivir a General San Martín, ahí otro pueblito de La Pampa, y hoy lo adora, porque ahí es donde cría a su hijo andando en bicicleta en la calle, que pensábamos que no existía más. Yo hoy estoy feliz de vivir en Santa Rosa porque es una ciudad que no tiene los problemas de las grandes urbes. Y creo que con el tema de la pandemia también se está mirando los pueblitos con otro cariño, como para hacer proyectos de vida. Así que literariamente y en lo utilitario, digamos, me parece que los pueblitos de todo el interior de la Argentina, incluida la Patagonia, la Pampa, me parece que tienen mucho para dar. A mí me parece, hablando de pueblitos, ¿no? Porque, digamos, esa es una mitología argentina también, ¿no? Bueno, a ver, mitología y yo diría también de Occidente, ¿no? Pero estaba acordándome de un libro extraordinario de James Clifford, ¿no? Que es un gran etnógrafo, que la etnografía no goza de mucha salud, pero realmente hay gente que la agarra por este lado, gran, digamos, pegado a Donna Haraway, un pensador muy interesante, ¿no? Seguramente lo conocen. Y tiene este libro acerca de la traducción que se llama Rutas, y es muy interesante porque él en realidad cuenta una historia que le pasó a Amitav Ghosh, ¿no? El escritor británico indio, que en un momento tiene que hacer una tesis y entonces va a un pueblito perdido al lado del Nilo, uno de sus primeros trabajos de antropología, y va con esta cabeza de qué va a encontrar en un pueblito estático, ¿no? Esto que vos decías, Matías, recién, ¿no? El pueblo pequeño donde...
Y en realidad ahí descubre que hablando con la gente, él se imagina esta persona estable ahí, que nunca le pasó nada, ¿no? Todos esos mitos en los cuales vivimos y que además explican el hacinamiento feroz, entre otras cosas que tenemos en las grandes ciudades, o que solíamos tener, hay que ver qué deja la pandemia. Y entonces lo que él dice interesante es que hablando con todas estas personas, lo que descubre es que o ellos, o sus antepasados, en realidad acababan de venir de trabajar en el Yemen, otros habían estado en una guerra al sur del Golfo Pérsico, otros habían venido de la ruta de la seda, otros que en realidad en esa aparente quietud había muchas travesías implícitas, ¿no? Y hay mucho movimiento dentro de lo que parece estable. Entonces ahí me parece que también es un concepto interesante de ver para pensar precisamente, para pensarnos como seres en movimiento por más que estemos encerrados. Y precisamente también para combatir un poco ese esencialismo del que hablábamos al principio, ¿no? A mí me parece que la travesía en ese sentido, más que un término para llevarlo para el lado del romanticismo, es bueno llevarlo para el lado de la resistencia política, ¿no? Digo, como la micropolítica, o sea, la micropolítica, ¿no? Pensarse uno como un ser en movimiento que precisamente rechaza ese tipo de identidad. Es un poco lo que decía Baigorria al principio. Pero me parece muy lindo porque además estamos hablando, bueno, lo más interesante además en ese libro él después lo convierte en una mirada, ¿no? Porque también dice, bueno, acá también en California, donde yo vivo y trabajo, puedo ver que detrás la historia mexicana, digo, entonces de Nuevo México, digo, entonces hay algo que a mí me parece como si la travesía fuera una especie de eso, de postura micropolítica en la cual pararse además para entender un poco esos cruces y para combatir cualquier tipo de esencialismo, ¿no? Sí, Osvaldo. No, yo iba a decir algo, pero advierto también que me estoy quedando sin batería porque es una compu vieja que uso, así que voy a enchufarlo antes de seguir hablando, pero continúa vos, por favor. Tengo que enchufar. Perdón. Sí, vos andá que te esperamos, nos quedan igualmente unos minutos, ya vamos a ir cerrando, pero tenemos para conversar unos minutos más. Y en relación a esto que decías, María Sonia, y lo que trajiste a colación también, Matías, me pasó más de una vez, pero hace poco, con más intensidad. Yo estoy viviendo ahora en un pequeño pueblo, muy pequeño pueblo del sur pampeano, y me dijeron que, bueno, hablando de este lugar como tal, ¿qué hacía acá? No es una pregunta habitual, ¿qué haces? ¿Qué haces en un pueblito? Porque sí está en el imaginario muy fuerte instalado esto que decías, Matías, ¿no? Hay como una sensación de, te vas a un pueblito y morís en el pueblito, ¿no? Y eso está muy vinculado, morís en muchos sentidos, ¿no? Previos a una muerte física, como que te vas apagando. Eso pareciera estar presente. Y eso vinculado al mismo tiempo con esta idea de pueblo chico, infierno grande. Y yo me resisto mucho, ya vivimos hace 4 años, a ese rótulo. Habíamos tenido la experiencia de habitar espacios pequeños, no tanto así, pero ya ahora viviendo hace 4 años en un pequeño pueblito, no haría para nada una defensa naif, ¿no? De vivir en el campo, porque vivir en el campo es muy jodido, pero al mismo tiempo siento que este es un lugar donde uno puede construir un refugio ante la hostilidad que presenta el mundo, ¿no? Y que puede echar raíces, como dicen los viejos acá. Y es cierto que para que se pueda echar raíz, para que la raíz profundice como tal, hay que abonar la tierra. Y la tierra se abona, básicamente, con bosta, ¿no? Con mierda. Y acá aprendemos eso, aprendemos a que se puede extraer de lo desechable algo bueno y que puede nutrirnos y que podemos habitarlo, este espacio, y que también podemos seguir moviéndonos. Muchas veces la lógica es esa, ese es un lugar de paso, ¿no? Acá estás en un lugar de paso, puedes seguir moviéndote. Yo creo que por ahí podríamos mutarlo, ¿no? También, y creo que en las narrativas eso también es válido, que comenzar a aparecer como a fuerza, que desde acá nosotros podemos ocupar este espacio, habitarlo como tal,
y narrar nuestra experiencia viajando afuera, pero siempre volviendo, ¿no? Digo, contra este axioma, sí creo que es compatible la posibilidad de contar el lugar y al mismo tiempo contar con este espacio como una posibilidad de un refugio al cual volver y al mismo tiempo tener una vida nómada. A mí me importa, porque a mí me interesa moverme. Como cronista me gusta y necesito viajar. Yo creo que el periodismo como tal y como autores, escritores, necesitamos el movernos, ¿no? Somos seres en movimiento y necesitamos conocer esas otras culturas, esos otros lugares para poder narrarlos. Entonces, considero indefectible ese movimiento. ¿Ok? Es cierto, al mismo tiempo considero que es posible y que hasta hoy por hoy, en mi realidad, necesario contar con un refugio de este tipo. Y desde acá narrar con esta lógica, ¿no? Porque pareciera que el foco está puesto a la inversa. Narrar desde afuera a la comunidad pequeña. ¿Por qué no narrar desde acá adentro con un lente hacia afuera? No, y hay un interesante intercambio que me parece que no habría que abandonar, ¿no? Se ve en la revista que vos haces, se ve esa mirada muy cosmopolita. O sea, realmente no parece una revista hecha en un pueblo chico con lo que uno tiende a asociar al pueblo chico. Sí, desde el imaginario de la gran ciudad, ¿no? Uno Claro. dice, uy, que se sorprende y dice, uy, mirá lo que están haciendo en ese lugar tan ignoto, tan remoto, ¿no? Cuando en realidad el infierno está en todas partes, está en la gran ciudad, el infierno son los otros, ¿no? O sea que yo me imagino que el problema principal, yo no lo sé, no lo sé. A ver, yo he tenido siempre una gran fascinación por ir a los lugares más alejados de la gran ciudad y luego he vuelto a la gran ciudad siempre, ¿no? He vivido 8 años en una comunidad rural en Canadá, he vivido casi 9 años en el Tigre, en el Delta, en la isla. Digamos, y siempre me gustó este movimiento de ir hacia los lugares y vivir la experiencia, atravesarla realmente, ¿no? En ese sentido, una dialéctica de la travesía. No rechazo el lugar pequeño en sí, antes de conocerlo, no. Lo atravieso. Y después puede que lo abandone, pero lo atravesé y traté de conocerlo. Ahora, yo pienso, creo, no sé, esto ustedes sabrán más, que una de las dificultades de narrar, incluso de construir ficciones, desde una población, digamos, reducida en número de habitantes, para no decir pueblo chico, simplemente una población donde la mayoría de los habitantes se conocen entre sí o tienen referencias. Uno de los problemas que me parece que no tiene la persona que escribe desde una gran ciudad es que aun cuando esas ficciones sean muy, muy poco realistas, pueden tener algún basamento en la realidad que hace que sea incómodo para la autor, escribir sobre personas que se conocen entre sí, mucho, ¿no? Pienso en Puig en este caso, ¿no? Digo, Manuel Puig, se puede hacer algo, pero supongo que se enfrentan a un desafío mayor, ¿no? Que desde luego, la persona que vive en una gran ciudad y va a una pequeña comunidad, va, no sé, a Tierra del Fuego y escribe sobre, ¿no?, el fin del mundo y después vuelve a la gran ciudad y no importa qué piensan, ¿no? La gente del lugar, pero me imagino que eso ofrece una particularidad y un problema especial para quienes escriben, ¿no? O para quienes construyen, sean ficciones o documentos en una ciudad o un pueblo de escasos, de pocos habitantes. Que es diferente. Atrás, hace no mucho, por un hecho que conmocionó este pequeño pueblito y que personalmente también me afectó y mucho, tenía tanta presencia ese hecho en mi cabeza que tenía planes de dedicarme a profundizar y escribir. Al principio, una no ficción. Luego dije, no, es un caso muy sensible, voy a ir hacia una ficción. Cuando planteé esta idea a un amigo muy cercano acá en el pueblito, me dijo, bueno, me parece fascinante lo que estás planteando, solo que terminás tu obra y te tenés que ir. Así. Llanamente, vos escribís sobre la realidad del pueblito, buena, de forma buena, pero de todas maneras a alguien le va a afectar y te vas a tener que ir.
es curioso, es muy cierto este desafío que planteas, Osvaldo, sin duda. Miguel, yo te quería aportar. Perdón. No, además iba a ser, iba a decir que cuando escribí Falsa Calma, estuve muchísimo tiempo, que es una crónica precisamente acerca de cómo se vive en pueblos fantasma patagónicos. Algunos tenían 300 habitantes, no sé, nunca volví a ir a ninguno de esos lugares, pero me acuerdo de haber hecho muchísima investigación, leí muchísimas tesis acerca de la idea de pueblo fantasma, de por qué quería tomarla en su modo literal, después quería tomarlo en modo simbólico. Bueno, es lo que terminé haciendo, es decir, había muchas posibilidades de que los lugares entraran, y después la verdad que fue una mezcla de cosas, porque en un momento me di cuenta de que había tomado pueblos y había hecho una franja, o sea, había tomado pueblos del sur de La Pampa, del sur de Río Negro, perdón, y del norte de Tierra del Fuego, quería tomar esa Patagonia, pero había dejado Chubut, que es la provincia donde yo nací, completamente afuera. Y me di cuenta que era un poco ese fantasma, ¿no? El fantasma de ir muy cerca de lo que uno conoce, ¿no? Esa paradoja. Yo pensé, yo a Chubut quiero seguir volviendo. Se me ocurrió esa frase que me parece que... ¿Sí? Me parece que es un poco lo que vos decías recién, ¿no? Sucede. Bueno, Puig se tuvo que ir. Ahora le tiraron abajo la casa, ni siquiera le quisieron hacer un pequeño museíto. O sea, ni siquiera le sirvió ser uno de los grandes autores de la literatura argentina, pocos, contando para mí 5, no le alcanzó, porque ahora ni siquiera le quieren hacer algo, digamos, después de eso. Imagínate cuando empezó, ¿no? Un cronista muy conocido, referente, planteaba esto, ¿no? La crónica más difícil de escribir es la de mi manzana, la de mi cuadra. Sí. Puedo haber recorrido el mundo entero, pero a mi cuadra me cuesta. Sí, contar. Y además, viste que la idea, bueno, eso que a vos te pasó, ¿no? Decís, sí, bueno, a ver, sí, no, entiendo, la no ficción y sus protocolos y su verosímil. Entonces me paso a la ficción. Peor. O sea, peor. Frente a ese temor, peor. Sí, ahí yo prefiero una no ficción pura y dura, ¿no? Si es que tal cosa existe, pero tampoco me quiero ir tan a otra discusión. Matías, te cortamos. No, si no recuerdo mal, Sonia, Falsa Calma es un tacho, la tapa es un tacho, un tambor de 200 litros sobre una ruta. ¿Esa es la foto de tapa? Sí, de la primera edición, sí. Sí. Había otra anterior. Esa es otra, sí, claro. Esa es un, sí. Pero sobre una ruta. Porque quería retomar eso, la idea de Miguel del pueblo, de estas geografías como base para irse también. Y lo que tenemos que meter en esta dimensión es una dimensión también mítica, que es el camino y la ruta. Una cosa vital en la Patagonia, que los caminos estén abiertos, permanezcan abiertos, porque es la vida, es el suministro de cosas, y también para irse. Me acuerdo el autor de La Conjura de los Necios, Kennedy Toole, tiene su libro anterior, que cuando era muy pibito escribió de la Catedral de Neón, creo que se llama, y es con sus memorias de un pueblito de Estados Unidos, mirando él qué podía pasar donde se escondía el sol, ahí donde se escondía el sol, qué había atrás de esa loma. Y me parece que eso también es un poco, nosotros por ahí miramos la ruta, los caminos de salida de nuestros pueblos. Yo estoy a 100 metros de la ruta 5, que es la que da a Buenos Aires, directo. Que es para muchos, cuando terminamos de estudiar, estamos mirando para ahí, ¿viste? Para irnos, para trabajar, a lo sumo Córdoba también, pero me parece que teníamos que traer acá también la dimensión del camino y de la ruta, ¿no? Y un apunte nomás repasando libros para esta charla. Hay uno que no sé si lo tiene Sonia, de los conflictos sociales en La Pampa, que te va a servir mucho, Sonia, para tu novela, y cuenta que un comisario le pregunta a un bolsero del principio del siglo XX, ¿por qué anda de un pueblo a otro? Dice, es el camino que me llama. Es el camino que me llama. Y me encantó esa frase, no es de un cuento, es un documento real
que un tipo dice eso. Así que quería traer esa dimensión también que me parecía necesaria. Qué bueno. Gracias, Matías. Osvaldo, María Sonia, estamos en hora. Les agradezco muchísimo la oportunidad de este intercambio. Nos llama el camino de seguir escribiendo a los 4, así que vamos a ir a ello. Muchas gracias por la oportunidad del encuentro. Volvemos a invitar a quienes nos están viendo a continuar con todas las actividades del FILBA y aprovechar estas instancias de intercambio también. Así que nos encontramos en la próxima, y esa próxima en vivo y en directo. Un chayo por ese. Y en el camino, nos encontramos en el camino. Y en el camino, qué bien, que así sea. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Miguel. Chao, Sonia. Chao, Osvaldo. A ustedes.